Buenas tardes a mis compañeros y a mi querido maestro. Le doy la bienvenida a esta cápsula informativa. Voy a estar dando algunas definiciones de lo que es currículum, currículo y currícula, y también voy a estar hablando del concepto general del currículum y su evaluación histórica, y también perspectivas teóricas sobre el currículum, entre otros temas. A continuación, las definiciones. El currículum es un documento en el cual se resume la trayectoria de trabajo profesional y educativa de un aspirante a un puesto de trabajo. El currículum es el término que designa el marco general de una planificación educación y evaluación en el ámbito de enseñanza y aprendizaje. Currícula, conjunto de asignaturas de un plan de estudio, de una carrera o un posgrado. Como pudimos ver, se parecen pero no significan lo mismo. Concepto general del currículum y su evaluación histórica. El currículo técnico, científico y especializado en educación se inicia a partir del siglo XX. Su primera publicación tuvo lugar en 1918 por Franklin Bowit en su libro titulado El currículum. Sí. La historia del currículum tuvo sus orígenes en los siglos XIX con los trabajos de John. Solo durante estos últimos años ha logrado consolidarse como una disciplina portadora de un envidiable nivel técnico y conceptual. Ahora voy a estar hablando perspectivas teóricas sobre el currículum. Existen 5 perspectivas teóricas sobre el currículum, que son la tradicional, la experimental, estructura de las disciplinas conductista y constructivista. Continuamos con las informaciones. Definición. El problema de Estados Unidos a finales del siglo XIX fue aparentemente tratable el problema de la enseñanza universal en una sociedad urbana. Eso significa que en la sociedad urbana, o sea, en lo urbano estamos hablando de la ciudad, había un problema de enseñanza. La experimental se basa en la posición de que todo lo que le sucede a los estudiantes influye en sus vidas. La estructura de las disciplinas. Este informe aportó a los principios en los que se basó la perspectiva de estructura de las disciplinas. La conductista, los psicólogos conductistas argumentaban que los artículos estrictamente basados en las disciplinas no enseñaban ciencia y matemática de manera eficaz. La teoría constructivista dice que Platón creía que el conocimiento y las ideas de una persona eran innatos, que un profesor solo necesita ayudar a la persona a sacarlo. Por lo tanto, el aprendizaje, él decía que era una recolección, o sea, que era como una búsqueda. O sea, que los estudiantes no necesitaban ayuda de otras personas. Eso decía Platón. Fundamentos del currículum. Vamos a hablar ahora del fundamento del currículum. Está fundamento del currículum filosófico. Son aquellos que se vinculan a reflexiones de filosofía jurídica, inmortal o política, y de epistemología acerca de cómo la realidad y que parte de esta debe ser regulada por el derecho. La sociocultural. En la fuente sociocultural se analizan las demandas sociales y culturales hacia las escuelas. Esto conforman un conjunto de conocimientos, valores, actitudes y procedimientos y destrezas que contribuyen a la socialización del alumno dentro de las pautas culturales de la comunidad. Los fundamentos sociológicos del currículum. La sociedad de la cultura del sistema de valores tienen un efecto marcado en el currículum. Su impacto se desarrolla en 2 niveles más remotos pero significativos. En lo político. Los fundamentos políticos del currículo delimitan las decisiones generales y se expresan a través de una orden jurídica y administrativa. En lo metodológico. Los fundamentos del currículo son la planificación del contenido en relación a enfoques técnicos y pedagógicos.
Estas definiciones que di en estos momentos fueron fundamentos del currículum. A continuación, algunas otras informaciones acerca de las fuentes del currículum. Entre las fuentes del currículum tenemos epistemológicas, psicológicas, fisiológicas, fuentes antropológicas, pedagógicas, sociológicas, de objetivo y contenido cultural, Estaré dando algunas pequeñas definiciones para que se entienda mejor la información. En las fuentes del currículum epistemológica, las fuentes del currículum epistemológica enfrentan al diseñador a la toma de decisiones sobre los contenidos relacionados con un saber y un hacer científico. Las psicológicas, la fuente psicológica del currículum está relacionada con la interpretación. Las fuentes fisiológicas, el currículum se estructura en beneficio a los individuos y la sociedad, y debido a esta gran responsabilidad, el mismo está permeado de visiones fisiológicas. En las antropológicas son el alumno, el contexto sociocultural y las áreas del saber. Esas fueron algunas informaciones de las fuentes del currículum. En estos momentos estaré dando una información acerca de tendencias y lineamientos internacionales sobre política educativa. La revisión de política en una evaluación independiente basada en pruebas en diferentes ámbitos de la política incluye recomendaciones de política, así como planes específicos de proyectos para ser desarrollados. Además, y a petición de las autoridades nacionales, la revisión puede incluir visitas. Son tiempos en los que el sistema educativo generalmente se inspira en valores de optimismo, creatividad e involucran, asumiendo una gran importancia, a la autonomía docente. Estas son las tendencias de lineamientos internacionales sobre la política educativa. Las reformas educativas en la República Dominicana en las últimas 2 décadas. El Plan Decenal de Educación 1990-2000 es el conjunto de propuestas, acciones y metas que expresan la voluntad educativa del país de cara a 10 años. Su finalidad es mejorar la calidad educativa y lograr una mejor equidad, garantizando el proceso y permanencia de los estudiantes en el proceso educativo. Bases del currículum, revisión y actualización del currículum por competencia. Es el proceso de desarrollo del currículum, también llamado revisión consiste en una fase de evolución, desarrollo e implementación. Por lo general, abre un periodo de 7 años. Un modelo curricular basado en competencias en una estructura conceptual que integra acciones, objetivos, operaciones, contenidos, recursos metodológicos y procedimientos, etc. El sistema educativo de la República Dominicana se estructura en torno a 4 niveles, que son inicial, primario, secundario y superior. La Ley General de Educación sancionada en 1997, ordenanza expedida por el Congreso Nacional de Educación, promulgada entre 2013 y 2017. Hasta aquí las informaciones acerca del currículum general y su evaluación histórica. Muchas gracias. Soy la estudiante Madelis Vilorio. Que pasen buenas tardes.